Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos hoy a tratar un tema sobre programación para principiantes, para gente que todavía ni siquiera ha empezado. Hay una pregunta que mucha gente se hace y es, quiero empezar a programar, ¿qué lenguaje voy a elegir? Esto es una pregunta que todo el mundo hace cuando empieza porque, claro, tienes miedo de perder el tiempo estudiando un lenguaje que a lo mejor pues no era lo que esperabas, no era lo que querías y luego te das cuenta después de un tiempo y tienes que cambiar de lenguaje. Bueno, esto no es como estudiar un lenguaje como el inglés o el francés, que requiere muchos años. Lo importante es tener en cuenta que los lenguajes de programación, la base es siempre la misma y no la puedes saltar. Siempre hay que aprender la base. Por ejemplo, yo en mi carrera, yo empecé dos carreras. Yo empecé primero la carrera de matemáticas, luego me cambié a informática y en matemáticas dimos una asignatura de programación básica en la cual utilizábamos Pascal, que es un lenguaje que en esa época incluso era muy antiguo y no se usaba para nada. Era un lenguaje viejo que no se usaba. Fijaos, hasta yo en la carrera de informática también utilicé Pascal en primero y era ya allá por el año 2006 o por ahí. Entonces, claro, ahí tenéis el caso mejor. Es una persona que va a hacer una carrera de informática y lo primero que hace es estudiar programación en un lenguaje que no sirve para nada. Ahí tenéis la demostración de que realmente el lenguaje no es lo importante son los conceptos. Y hay una serie de conceptos en programación que son básicos, esenciales, importantísimos que hay que aprender y son iguales en todos los lenguajes. Tengo aquí una web abierta que es para que veáis cómo se escribe en varios lenguajes el mismo programa. Es un algoritmo que se llama Quicksort o Merge Sort, que son dos algoritmos de los típicos que se suelen aprender al principio cuando estás estudiando diseño de algoritmos y lo básico de informática. Se utilizan para ordenar una lista de objetos. Entonces es un algoritmo muy conocido que se usa un montón. Entonces aquí tenéis hecho el Merge Sort y en este caso el Merge Sort, pero vamos, algoritmos de organización de elementos, una lista de elementos, por ejemplo, tener una lista de 1, 5, 6, 8, 3, 2, tal, y te la devuelve ordenada. Es un algoritmo que hace eso más rápido de lo normal. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo en C++, que si no has empezado a programar no entenderás nada. Pero en C++, veis que aquí pone void, merge sort y luego una cosa, y luego pone if, return, int, y luego unas corchetes que abren y cierran, unas llaves. Luego aquí pone while, aquí pone if, else, while, int, ¿vale? Bueno, pues aquí lo hacen en otros idiomas. Este Dart, yo no conozco este lenguaje, pero como veis, hay int, hay if, return, while, if, las llaves. Es prácticamente igual. Go es otro lenguaje, no se ve muy bien, perdonad, pero básicamente tiene for, las llaves, también tiene las llaves. JavaScript, por ejemplo, JavaScript se usa mucho en desarrollo de webs. Y aquí, por ejemplo, en vez de poner int, pues pone let, pero luego pone las llaves, abres llaves, cierras llaves, if, else, mayor, menor, while. TypeScript también, que se usa para webs. Y luego esto es el Quicksort, que es el otro algoritmo hecho en esos 5 lenguajes. Bien, aquí tengo otra página, que es lo mismo, es el Quicksort. Y aquí tenéis la lista de lenguajes en el que está escrito. Este es el índice. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, ¿por qué elegir un lenguaje si hay tantos lenguajes? ¿Por qué hay tanto miedo a elegir Python o elegir C++ o elegir C#? Por ejemplo, si tienes intención de utilizar Unity, pues lo lógico es que aprendas C# o C almohadilla.
Si quieres aprender Unreal o Unreal Engine, pues a lo mejor te conviene aprender C++, que es más difícil que C#. O a lo mejor quieres hacer webs y quieres aprender Python o quieres aprender JavaScript. Pues en realidad da lo mismo. Mi recomendación es que aprendas un lenguaje que sea el más sencillo de todos. Por ejemplo, Python es muy sencillo, C es sencillo, C++ es más difícil porque tiene algunas cosas extra que tiene C, pero en todos esos lenguajes todo es igual. El if, los bucles, los arrays, las listas, las condiciones, todas esas cosas son iguales todas en todos los lenguajes. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la sintaxis. Que si se pone 2 puntos, que si se pone una llave y una para cerrar. En Python, por ejemplo, no hay llaves. Se pone 2 puntos y se usa siempre el tab, o sea, el tabulador, ¿no? Entonces, cada vez que haces una cosa, tabulas con un trocito de espacio, que son 4 espacios, cada vez que añades una cosa que va dentro de las llaves. En vez de poner llaves, pones el tabulador. Son tonterías, es lo que se llama azúcar sintáctico. Es nada que haga que no puedas aprender los cambios de un lenguaje a otro. Incluso nosotros, cuando trabajamos en esto, los programadores, a veces, por ejemplo, tenemos que regresar a un lenguaje que hace muchos años que no usamos. Por ejemplo, yo hace, pues ahora mismo 4 o 5 años que no utilizo Unreal, entonces, pues, que no estoy programando a diario con C++. Entonces, he hecho algunas cosas de C++ en Unity, en las cuales he tenido que repasar cómo era en C++ cosas básicas. O sea que nosotros también tenemos que adaptarnos continuamente a aprender sintaxis nuevas. Entonces, mi recomendación ya para acabar el vídeo es que si más o menos tienes una idea, por ejemplo, si sabes que vas a ir a web, lo mejor es que empieces con JavaScript o mejor con Python. Si quieres empezar con Unity, aprende C#, C almohadilla. Si quieres empezar con Unreal, aprende C++, y empezando con C. Porque C es lo mismo que C++, lo que pasa es que C++ añade más cosas a C, que no son importantes al principio. Al principio no hace falta, con C basta. Si lo que quieres es aprender los conceptos básicos de programación, compra cualquier libro fácil. Mi recomendación es que sea Python o C, y mejor Python. Porque Python es súper sencillo, no hay que hacer nada, te ayuda a él con los tabuladores y todo esto a colocar el código bien y te centras en aprender el if, el else, el while, los bucles, el for, los arrays y todo eso, que está en todos los lenguajes, en todos exactamente igual. Y una vez que hayas aprendido eso, entonces ya diversificas al lenguaje que te interese. Entonces, nada. Si tienes alguna pregunta o tenéis algún comentario sobre esto, pues puedo seguir haciendo vídeos comentando un poco el tema, porque la verdad es que es interesante. Y si tenéis alguna duda concreta sobre un lenguaje o bueno, dejadme un comentario abajo. Nos vemos.